años, de 20 años, te va a decir, hey, son cosas de viejo, yo no voy a estar pensando en eso. Pero ¿cuándo? ¿En qué momento específicamente empezamos nosotros a preguntarnos si estamos listos precisamente para la vejez, para estar activos y para contar con los recursos necesarios para seguir adelante y tener una vejez en calma, en paz, tranquila, digna? Bienvenido. Bueno, primero que todo, muchas gracias por este espacio y que realmente el objetivo es divulgar, hacer docencia sobre todos estos temas que van a afectar no solamente a Panamá, es un problema global. Y cuando se hace uno la pregunta, ¿cuándo empieza uno a prepararse para la vejez? Yo diría que cuando nace. Claro, no existe una conciencia en ese momento para ese bebé. ¿Y por qué? Porque nosotros empezamos a envejecer cuando nacemos. Inmediatamente estamos, como quien dice, poniendo el cronómetro. Así que el término viejo o vieja, que a veces se utiliza de una manera despectiva, a veces se utiliza con mucho honor y con mucha deferencia, en realidad lo que indica es que uno tiene que estar preparado todos los días para ser resiliente y para ser sostenible. Y en este caso, en el caso de los jóvenes, que como joven en mi momento, ¿verdad? Yo tengo 64 y por eso estamos trabajando estos temas hace más de 8 años con la doctora Arleti Pinel, panameña, especialista internacional en todos estos temas. El joven no se lo va a preguntar, pero tampoco las familias y los padres de hoy día están ayudando a que se haga esa transmisión cultural de que eventualmente uno va a tener que enfrentar una edad avanzada. Y en nuestros tiempos, ¿verdad? Si pudiésemos poner una fecha, a los 50 años, y quizás un poco ya antes, a los 45 años, el mercado piensa que tú eres obsoleto, que ya no tienes mayor, que no tienes valor, que no te contratan. Eso es una tendencia mundial que poco a poco va cambiando porque nos damos cuenta que nos estamos quedando sin jóvenes. Nos estamos quedando sin jóvenes porque no hay, la tasa de natalidad está cayendo a niveles globales y eso implica que no vas a tener jóvenes, una generación de reemplazo, y eso lo estamos viendo quizás en algunos sistemas de salud muy cercanos a nuestro corazón y a nuestro entorno, para que se pueda sostener la longevidad con que las personas ahora, el ser humano está alcanzando. ¿Longevidad por qué? Porque mejoran los servicios de salud o la medicina, la tecnología. Entonces uno se pregunta, ¿qué debemos hacer? Y lo que debemos hacer es reflexionar acerca de tener un enfoque intergeneracional, multigeneracional, multidisciplinario, donde las personas mayores de 50, para poner la fecha, o sea, para poner una edad donde se puede ya establecer esa tendencia que ya tú eres desechable, y aquellos más jóvenes puedan trabajar en conjunto para hacer una sociedad resiliente. Y lo decimos desde el punto de vista financiero y se establece allí. ¿Por qué? Porque durante los últimos 2 años y medio hemos estado teniendo un piloto de economía plateada, telemedicina, salud, alfabetización sociodigital en Betania. De hecho, durante la pandemia, en el 2021, nosotros iniciamos a conversar con la Junta Comunal de Betania y a alertar de la necesidad de que era necesario poder establecer políticas públicas, normas, leyes, tener proyectos. Eso no porque nosotros seamos los más doctos necesariamente y porque no estamos en las posiciones de toma de decisión en un ministerio, sino porque los países, las Naciones Unidas han decretado la década del envejecimiento saludable. Simple y llanamente porque tú puedes envejecer y vivir mucho más. La pregunta es en qué condiciones vas a llegar a 80, a 70, a 50, a 90 años. Puedes vivir mucho, pero puede ser que estés encamado, puede ser que Sí. tengas una gran cantidad de necesidades y puede que no tengas los recursos económicos para ello. ¿Quiénes van a dar esos recursos económicos? Los jóvenes, porque son los que van a estar trabajando y apoyando un sistema. Pero si los jóvenes no están preparados para enfrentar con una educación, con una visión de país y con una visión cultural de que se debe respetar a los ancianos, a las personas de mayor experiencia, porque son el depósito del patrimonio cultural y ciencia y conocimiento de un país, entonces vamos a pensar que son desechables y podemos rápidamente salir de ellos. Así que en la parte financiera va acompañada de un proceso de educación y de formación en valores que te oriente a que para ser sostenible en el tiempo, tú tienes que apoyar a toda la estructura poblacional, porque todos estamos metidos en el mismo mar, quizás no todos en el mismo barco.
Así que yo en las universidades, especialmente donde trabajo en la Universidad Tecnológica, a mis estudiantes, yo he decidido durante los últimos 10 años enfocarme en estudiantes de 17 y 18 años. El primer día de clases yo les empiezo a hablar de esto. Por supuesto, su cara es como, pero si yo apenas estoy llegando, profesor, yo apenas estoy entrando a la universidad, yo tengo 18 años, tengo toda una vida por delante. Bueno, lo mismo yo pensé a los 20. A los 40 miré hacia atrás diciendo, wow, pasaron 20. Y ahora a los 64 digo, bueno, ok, ¿cuánto me quedan? Pero ¿cómo voy a transitar yo el resto de mi vida? Y por otro lado, ¿cómo voy a transitar si será una carga para el Estado? Porque alguien va a tener que pagar por aquellos que no tienen la capacidad financiera, que no tienen la salud apropiada, que no pueden alimentarse como debe ser en esta sociedad. Así que Víctor, yo sé que es una respuesta larga. ¿qué está provocando la baja en la natalidad en Panamá? ¿Qué es lo que está Bueno, provocando esto? en Panamá y en el mundo, para que tengamos una idea, se necesita 2.1 hijos por mujer en una sociedad para hacer un reemplazo generacional y mantener ese equilibrio. Pero desde los años 70, ¿verdad? Empezó una política global donde, bueno, éramos demasiados, la población está creciendo, no va a haber alimentos, etcétera, etcétera. Y los organismos supranacionales empezaron a empujar a los países a que había que hacer un control de la natalidad, lo cual, por supuesto, yo le llamo mejor una planificación estratégica de cómo vas a tener a tu sociedad para que esté equilibrada. Al hacer eso, ¿verdad? Empezaron estas políticas y estas estrategias para poder que se mantuviera en control. Y hasta cierto punto eso es necesario. Sin embargo, lo que sucede es que pues se ha instalado en la mente de las siguientes generaciones, los X, no los baby boomers como yo, pero sí los X, los que siguieron, los millennials y los Z, que honestamente tener hijos no es rentable, porque la vida está tan cara y yo para qué voy a hacer eso, mejor tengo un perrito, ¿verdad? Es más fácil, no tengo que mandarlo a la escuela, etcétera, etcétera, aunque a veces es más costoso que un mismo niño. Mm. Entonces, al instalarse esto, esta mentalidad que es global a través de redes sociales, los mecanismos de los medios de comunicación tradicionales y otros, la cultura, la cosmovisión, la forma de pensar del individuo es, yo para qué me voy a casar temprano si eso es demasiado caro, espero a los 35, cuando tengo 35 nada más voy a tener uno. Entonces la tasa de reemplazo no se da. Y no es una cuestión que las personas no quieran tener hijos, es que ellos consideran que no les conviene tener hijos o no tenerlos tan temprano. ¿Y qué está sucediendo en el caso de la mujer? Cuando va a tenerlo a los 35 ya tiene problemas de infertilidad, puede tenerlo, porque se va dando un proceso en su sistema reproductivo. Y por supuesto, es una combinación de factores. Por otro lado, si los países no están ofreciendo un mecanismo para que haya trabajo, para que haya un trabajo digno, para que las personas puedan crecer, desarrollarse, no crecimiento económico, desarrollarse como ser humano, como persona con valores y ser autogestivos y resilientes. Y después de eso, entrar a una fuerza laboral, seremos dependientes y tendremos a nuestros hijos viviendo con nosotros hasta que los años nos tengan canas, se nos caiga el cabello a ellos y a nosotros. Y entonces hay un gran problema, porque la generación sándwich es aquella que tiene que cuidar de sus hijos y de los papás de ellos, los cuales no le da sostenibilidad económica. Y entonces, ¿qué nos quiere decir con esto? Que no son los pobrecitos viejos y adultos mayores los que van a estar en problemas, es toda la sociedad, porque esto es sistémico. Va a haber hay una población, un segmento de la población que va a tener una carga económica grande porque tiene que sostener a la otra que está en la indefensión. Y para eso, sistémicamente, lo que tú tienes que hacer es fortalecer a cada uno de esos segmentos de ese sistema, dándole a unos trabajos e inclusive no necesariamente sacando del sistema a aquel que ya tiene una edad, sino que sigue siendo productivo, pero dando oportunidad para que se establezcan mecanismos económicos donde ambas generaciones o 3 generaciones puedan trabajar. Este es un tiempo tan caótico que es el único en que hemos tenido 5 generaciones coexistiendo en el mundo. Desde la generación silenciosa, nuestros abuelos, y era silenciosa porque nada más nos miraba la mamá y no digas nada, a ti no te toca, mejor quédate tranquilo, ubícate y tú qué haces aquí, nada más con la mirada, hasta los Z que tenemos ahora,
Y vienen los alfa, que son nuestros niños o muchachos de 15 años que apenas van a ir entrando a la universidad dentro de 2 años. Entonces tienes un segmento de 6 generaciones con una forma de pensar tan diferente que la mayoría de ellos caen en la desesperación. Bueno, ¿qué será de mí? ¿Cuál es mi futuro? No voy a tener trabajo. Y las familias y el sistema educativo no está haciendo su labor para poder alinearlos con la real necesidad, que no es tecnología. Aunque yo he estado 40 años en la inteligencia artificial, cada día me formo más y me fijo más que es el desarrollo de la persona humana, sus valores, su juicio crítico, lo más importante. Y después, si tú resolviste eso, entra con tecnología, porque las tecnologías no resuelven problemas humanos, los humanos resolvemos problemas humanos. Saludos cordiales para nuestro invitado. Lo escucho atentamente y lo que me hace pensar es que tenemos mucho que aprender como de países como Japón, cuya sociedad, cuyo Estado le da un valor, un sitial preponderante a sus adultos mayores. Usted conocerá otros países que definitivamente los ubican en este sitial también a ellos. Pero cuénteme un poco qué tipo de acciones debemos realizar como país para implementar con mayor éxito una economía plateada en Panamá, por ejemplo, otras ideas, políticas públicas. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Bueno, hace cierto tiempo y en el periodo de gobierno pasado y mucho antes de esos otros gobiernos, ya la visión de que una población estaba envejeciendo, eso estaba latente, se sabía. Pero eso no es solamente un problema de Panamá. Ahora mismo se están reuniendo en Davos un montón de gente que tiene que tener gran poder económico. Y de hecho, en algún momento, en ese mismo escenario, y en las Naciones Unidas, o alguien en Europa dijo algo así como, bueno, pero si se están muriendo, ¿para qué vamos a invertir en ellos? El tema fundamental es que no nos estamos muriendo, no nos vamos a ir, y lo digo porque soy parte del segmento, y nos van a tener que sacar alguien que venga mucho mejor preparado que nosotros. Entonces, las políticas públicas en Panamá se han establecido, sí. El Ministerio de Desarrollo Social, que es el ente más importante y diría yo el menos observado y apoyado por los gobiernos a todo lo largo de estos tiempos, desde que se creó, como que no se concibe que el objetivo del Ministerio de Desarrollo Social es el cuidado de la comunidad y de toda la sociedad en todos sus segmentos. No en balde están los niños, las mujeres, los adultos mayores, una dirección de adultos mayores y coordinación a nivel nacional que es tan crítica, tan importante, pero que no la ven a veces como importante. Tiene sus políticas públicas, se aprobaron y se mejoraron leyes del cuidado del adulto mayor. Hay todo un plan que se ha establecido. La pregunta sería, las leyes están, y creo que los diputados las conocen, y algunos que estaban en periodos pasados y que están ahora, lo quieren impulsar todavía más. La pregunta es, ay, que eso cuesta mucho dinero. Ok, como cuesta mucho dinero, no lo vamos a hacer, no lo vamos a buscar. Señores, el tema aquí no es que el gobierno dé todo, el tema aquí es que esto es un problema de Estado donde gobierno, academia, sociedad civil y empresa privada necesitan trabajar sistémicamente en un ecosistema que pueda aglutinar y que pueda agilizar el que se genere valor sin necesidad que sea una carga excesiva para el Estado. Porque el Estado somos todos. O sea, cuando la gente dice, bueno, el Estado lo va a pagar, no te das cuenta que eres tú con tus impuestos el que va a tener que sostener todo esto. De las políticas públicas están ahí. Hay un pacto por los derechos de los adultos mayores que fue firmado por todos los representantes de los candidatos presidenciales y yo fui testigo del Tribunal Electoral junto con la doctora Arleti Pineda y muchos otros de este país. Lo firmamos como testigos donde ellos se comprometían a una larga lista de acciones que tienen que tomarse, que tienen que mantenerse. Sin embargo, han pasado 6 meses de este proceso, de este nuevo gobierno, y nosotros no vemos todavía agilidad. Claro, están ahora mismo concentrados en la Caja del Seguro Social, eso lo comprendemos más. Si la Caja del Seguro Social no se arregla apropiadamente, lo que vamos a tener es más adultos mayores en indefensión. Así que, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que trabajar de una manera sistémica, tenemos que ir a las bases. Por eso nosotros empezamos el corregimiento de Betania, cuyo gobierno local anterior y el gobierno local actual, el representante actual, impulsa tanto esto
donde uno quiere demostrarle al país, y hago contar, sin recursos económicos, porque lo hemos hecho todo con el dinero de lo que hemos podido colectar. Porque cuando el ciudadano se quiere empoderar y quiere hacer transformación, se da cuenta que es uno el primero que tiene que cambiar. Entonces, Lisbeika, gracias por la pregunta, porque en realidad al hacerla nos hace ver que todos vamos a ser afectados por esta situación. No es una cuestión de que, bueno, los viejos que se encarguen porque ellos ya vivieron su vida. No, es que vamos a estar aquí. Y esto implica también en mi primer empleo. Esto también implica la oportunidad para la juventud. Porque con esto de la transición poblacional nacen nuevos trabajos y nuevos negocios sin necesariamente ir a explotar al viejo. Y bueno, vamos a hacer plata con el adulto mayor. Y voy a dar un ejemplo que espero que no tenga una contradicción. A mí me gustaría ir, por ejemplo, a un restaurante donde tiene la tarde del adulto mayor, donde me va a tener comida, sí, la comida sabrosa que a nosotros nos gusta, pero que está balanceada con un proceso nutricional, porque me van a poner la música. O sea, el hecho de estar viejo, como le digo a mis estudiantes de 18, yo no estoy muerto. Una cosa es que tenga edades y otra cosa es que no me quiere entretener. Así que mecanismos, un transporte plateado que me permita a mí conversar de lo que quiero hacer. Señores, el adulto mayor en promedio tiene más poder adquisitivo que el joven. Y eso implica un movimiento económico. El tema es que se ve al adulto mayor como un gasto y no como un mecanismo de inversión y de transición. Micrófono, aquí está. Aquí escucho mucho a la gente decir, es que el sector público y el sector privado está lleno de jubilados, está lleno de viejos, que hay que sacarlos para darle oportunidad a los jóvenes de que trabajen. ¿Qué piensa Víctor López de comentarios de esta naturaleza? Bueno, yo empezaría y espero no estar políticamente incorrecto, yo empezaría preguntándole al presidente que tiene exactamente mi misma edad, ¿no? Si él, y lo hago con mucho respeto, ¿eh? Lo hago con mucho respeto porque pienso que es nuestra primera posición. El tema es que en las sociedades resilientes, y las asiáticas son un ejemplo, 5.000 años de vida y de cultura, lo que más se aprecia son las canas. Por supuesto, no todo el que tiene edad es sabio, pero se hace una evaluación caso por caso para no desechar esa experiencia y ese patrimonio. Por otro lado, no todo el que tiene canas o tiene edades es ético en su comportamiento. Tiene que tener valores. Entonces aquí el tema no se trata de que, bueno, todo debe mantenerse porque todo el mundo tiene una experiencia, ¿no? Hay experiencias que realmente no convienen. Y es una cuestión de evaluar muy bien el criterio, la meritocracia, el enfoque, ¿verdad? La equidad, ¿verdad? Porque en el caso de la mujer es una de las que más sufre con el proceso de envejecimiento. ¿Por qué? Porque el hombre se muere más temprano y la mujer se queda sola. Y tengo ejemplos muy recientes donde hay un desequilibrio familiar por esto. ¿Y qué pasa con la parte financiera? No en balde en la escritura, en la Biblia dice la viuda, los 2 centavos y todo lo demás. ¿Por qué? Porque la mujer necesitaba más apoyo. Entonces, si nosotros vamos a ir a las empresas, bueno, tendríamos que decirle, por ejemplo, a una de las personas más longevas de este país con mayor dinero que realmente él debería ir a jubilarse a su casa porque no aporta nada, a pesar de que tenga por lo menos el 50% del Producto Interno Bruto de la República de Panamá. Y así sucesivamente. En las universidades donde yo he estudiado fuera de Panamá y en los países donde he estado, en este caso Estados Unidos y España, Europa, los profesores universitarios llegan hasta 80 años. El término no es estar con 80 años. El término es seguir siendo productivo y dar lo que se requiere en ese momento. Entonces, la articulación, las sociedades que realmente son resilientes saben emplear, seleccionar la combinación apropiada de equipos intergeneracionales, multigeneracionales, que den el mejor sostén a los procesos de crecimiento y desarrollo de un país. Así que no se trata aquí de que, bueno, todos los que están de cierta edad se tienen que ir, vayan a descansar a su casa. Es más, hay un elemento
que yo quisiera aportar. Uno de los principales problemas a nivel global, luego de la pandemia del COVID-19, que ya venía, es la epidemia de salud mental. Y para que la salud mental y cognitiva se mantenga activa, lo que tú tienes que seguir es activo, trabajando y haciendo cosas. Entonces me vas a decir que yo me tengo que ir, porque yo tengo una edad, a sentarme en una silla para que entonces mi cerebro le mande señal al resto de mi cuerpo, mira, ya tú no tienes misión, ya no tienes más nada que hacer, cuando tengo todo un desempeño. Entonces, el mensaje es, señores tomadores de decisión, esas políticas públicas que han sido apoyadas, que han sido aprobadas, que están allí, hagámoslos vida, hagámoslos acción, porque no nos damos cuenta que cuando decimos tienen que irse todos los viejos o aquellos que no tienen la capacidad en este momento, lo que estamos haciendo es decir que una vida humana no es digna. Y el ser humano es digno desde que nace hasta que desaparece de este mundo. No importa las cosas que haya hecho, la dignidad humana no se pierde. En consecuencia, yo tengo que trabajar por esa dignidad humana y respetar lo que cada uno puede aportar. Pero eso sí, siendo ético y justo, seleccionando lo mejor que tengo para el beneficio de todos los demás. Así que yo no estoy de acuerdo con sacar a cualquiera, ni siquiera sacar a un joven, nada más porque es joven. Eso se llama edadismo. Ah, bueno, no, este niño es muy joven, no sabe nada, tiene 25, él dice que le falta desarrollo del lóbulo prefrontal y por consiguiente trabaja con las hormonas. Ay, no, mira, este tiene 65, es senil, el lóbulo prefrontal se le está ahora achicando, está perdiendo neuronas, entonces mandémoslo, y te quedas con los del medio. Bueno, es una noticia que es importante. Al 2050, de acuerdo a las estadísticas y los sistemas internacionales de medición, al 2050 el 25% de la población del mundo, que si fuera Panamá equivalente, sería adulto mayor, más de 60. Pero también al mismo tiempo, el otro 25% va a ser menores de 15. ¿Qué es lo que queda? Un 50% en edad productiva que tiene que aportar al otro. O sea que si fueran 8 billones de habitantes, 4 billones tienen que pagar por los otros 8 que no trabajan, no hacen nada, quizás se convierten en ninis de 15 y ninis de 60 porque no lo dejan hacer más nada. Y lo mismo va a pasar en Panamá. Y yo pregunto, ¿será que eso implica un aumento de impuestos? Porque no sé de dónde van a sacar para que 2 millones de habitantes paguen a los otros 2 millones que somos en este momento si se queda igual la población porque no crece. En Panamá la tasa de natalidad está por creo que más o menos como 2. O sea, estamos ahí en el borde y ha caído y sigue cayendo y seguirá cayendo. ¿Qué solución han tenido los países? Inmigración. Eso es lo que está haciendo Europa. Europa es un continente envejecido que aunque se queje de que vayan gente, la razón es que tienen que importar gente con todos los efectos culturales que ellos tienen, porque sencillamente Alemania no tiene reemplazo en jóvenes, Taiwán no tiene reemplazo en jóvenes, Japón no tiene reemplazo en jóvenes, Corea tiene 0.81 de tasa de natalidad, le está dando ciudadanía a los estudiantes que se quedan allí y les pagan. Estados Unidos, con todo lo que se diga, necesita inmigración, porque también está envejeciendo. Lo que pasa es que ellos necesitan, y yo viví 10 años allá, necesitan una inmigración que vaya a aportar valor. Y estoy de acuerdo que, bueno, si tú vienes a apoyar al desarrollo de la sociedad y al crecimiento económico. Así que, bueno, espero no haberme desviado del tema. Micrófono, Álvaro. No, y para cerrar, Víctor, hay quienes quieren de todas maneras que el jubilado del sector público se vaya para su casa para darle paso a los jóvenes. Pero hay que entender que el salario promedio del que trabaja en el sector público, el salario promedio no está entre 700 y 800 dólares si acaso. Y si tú mandas a esa persona para su casa, estaría jubilándose con 7 por 6, imagínate, con el 60% de esos 700 dólares. ¿Cómo va a ser para seguir viviendo en un país que cada día es más costoso? Hay poca comprensión realmente. Y aquí me dice alguien que salgan a la calle e inicien un negocio. ¿Qué negocio puede hacer una persona
con un 60% de 700 o de 800 dólares que ganó durante toda su vida, que antes gracia le ha permitido sobrevivir, señoras y señores. Bueno, por eso es que tiene que darse una inclusión financiera. Tiene que existir banca plateada. Y eso lo hemos conversado con otros del sector que tiene que ver con el dinero. Tiene que existir un programa de viabilización, pero no para que solamente los adultos mayores vayan solos, aunque si quieren ir solos, no todo el mundo quiere ser emprendedor, ni todo el mundo funciona para ser emprendedor ni empresario. Tú emprendes una vida, la vida es un proyecto, ¿no? Solamente levantarse todos los días, me imagino, ustedes y yo, a unos más que otros nos cuesta, y uno dice, ay, tengo que ir otra vez, pero sigues viviendo. Entonces, la banca plateada, los mecanismos de financiación, de hecho, con la doctora Arleti Pinelli y otros, hemos iniciado una cooperativa plateada, y una cooperativa donde se enfoque en que sean negocios intergeneracionales, porque nuestro objetivo no es, ay, vamos a apoyar solamente a no, vamos a construir un ecosistema que se llama iSilver y se fundó en 2022 y hemos estado trabajando en ello con una serie de productos y proyectos, y entonces necesitamos educación financiera. Hace poco nos hablaban de que necesitábamos alfabetización constitucional. Y yo estoy hablando de alfabetización sociodigital para que la tecnología sea un elemento de apoyo a las acciones del ciudadano. Estamos en gobierno digital. Si tú haces todo automatizado, yo no sé quién va a enseñar a otros cómo usar. Pero entonces necesitas alfabetización financiera. ¿Cómo yo voy a subsistir? ¿Cómo voy a construir? La solución de nuestros países muchas veces se llaman subsidios. Y eso, la subsidiariedad, desde el punto de vista macro, es darle a la gente cómo aprender a pescar, no darle el pescado. Y eso es lo que hay que trabajar. Pero para ello, el Ministerio de Desarrollo Social, que siempre voy a insistir, podemos hablar de todas las demás cosas, pero en mi punto de vista, mi opinión personal, el Ministerio de Desarrollo Social, que tiene muy buenas intenciones, pero le faltan recursos, y que creo que quiere hacerlo como debe ser, porque tiene las herramientas jurídicas, tiene las normativas y los proyectos, las políticas públicas, le hace falta ahora articularse. ¿Articularse con quiénes? Con el Ministerio de Salud, con AMPIME, ¿verdad? Con la Autoridad de Innovación Gubernamental, con la Caja del Seguro Social. O sea, en nuestro país, nuestro problema, y no solamente de Panamá, es que no vemos las cosas sistémicamente. Una cosa depende de la otra. Y cuando cada uno quiere resolver la educación por su lado, sin tomar en cuenta a los demás, lo que termina siendo es un entuerto, es un Frankenstein, es un liderazgo fallido. Y yo lo he visto por 40 años en la educación. Entonces, oye, en otros países hay universidades para el adulto mayor. ¿Por qué? Porque tú quieres hacer una nueva carrera. En Panamá hay 2 universidades con ese corte. Una es la Universidad Intergeneracional de la USMA, que la doctora Argenida de Barrios lidera, y la otra es la Universidad del Trabajo y la Tercera Edad, que ella creó en la Universidad de Panamá. Lo que se necesitan son más programas donde el individuo pueda, así como tiene el ITSE, carreras cortas para adultos mayores. Y quiero puntualizar algo, pues sé que el tiempo es oro y yo aprecio mucho todo lo que me han permitido dialogar acá. Hace poco me contactó una pequeña joven de 62 años, es joven, tiene 3 años menos que yo, ¿verdad? Una joven de 62 años que acababa este año o el año pasado de iniciar su carrera de técnico en ciberseguridad en el ITSE para un cambio de carrera. Mujer, eso hay que ponderarlo. Donde un ex estudiante mío, que ya debe tener como 30, 32 años, era su profesor para la parte de videojuegos y toda la cosa y lo que tenía que ver. Y el objetivo era crear una red de adultos mayores en tecnología. ¿Cuándo usted ha escuchado eso en este país en otro tiempo? Lo estamos escuchando ahora. ¿Eso qué quiere decir? Las señales de los tiempos están cada día más cerca. Y el tema no se llama subsidio, se llama articulación, gobierno, sociedad, academia, Estado, la cuádruple hélice. Y si le metes el ecosistema, para ser sostenible. De menos, como dijo el Papa Francisco,
vamos en el mundo, en esta casa común, al despeñadero. Y Panamá no puede ni debe, porque tiene Panamá, por algo algunos, tanto de Occidente como de Oriente, lo miran tan cercano y quieren tenerlo cerquita y bajo el control. Panamá es una taza de oro, es un centro de comunicaciones tecnológico. Puede ser, si se desea, un hub de economía plateada. Somos un país con un tamaño donde aquí todo se puede hacer si tú tienes la voluntad de hacerlo. Tenemos los recursos, tenemos el talento. Ya no podemos hablar de que la gente, no, aquí hay talento realmente. Lo que hay que dar es la oportunidad. Así que yo agradezco mucho que me hayan permitido todo esto. Profesor, muchas gracias por compartir con nosotros en la mañana de hoy aquí en Noticias 180 Minutos a través de Radio Red, cadena nacional, cobertura nacional. Vamos a darle seguimiento a